Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a la doctora Varela, presidenta de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León, por la invitación. Quizá vean cosas que no vienen en el algoritmo. La intención es precisamente ver o desglosar un poquito los pasos del algoritmo de paro. Cuando empecé la presentación dije, bueno, a lo mejor alcanzamos a ver más algoritmos, pero creo que solo vamos a alcanzar a ver el de paro. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a ir desglosándolo paso a paso. Vamos a ver dentro de la misma presentación si hay algún cambio, sugerencia, cosa novedosa o no hay nada, ¿verdad? Y bueno, tratamos de poner al final, pues, en la perspectiva quizá futuro, ¿sí? En octubre de este año se lanzan las nuevas guías. No sé si ahora van a decir, ahora ya no presione tanto, presione menos o presione más, o presione, sí, sí presione fuerte, pero no tanto. Creo que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Llevamos ya 10 años presionando que si más de 120, que si menos de 120, que si ahora cambian palabras, pero realmente el algoritmo no cambia mucho. Entonces, creo que han salido cosas nuevas que van a hacer que esto posiblemente sea diferente. Entonces, de manera muy básica, ¿verdad? Obviamente definimos el arresto cardíaco o el paro cardíaco en dos partes, los ritmos que son desfibrilables y los ritmos que no son desfibrilables. Esto se dice en una frase, ¿verdad? Pero a la hora de estar en el paciente dices, chin, ¿lo descargo o no lo descargo? Y cosas tan sencillas te generan duda. Entonces es importante entender que solo existen estas dos cosas. Yo tengo que saber identificar si el ritmo lo tengo que desfibrilar o si no lo tengo que desfibrilar. Y para eso, pues, identifico los ritmos desfibrilables, ¿verdad? Que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estos son los únicos dos ritmos que se desfibrilan. Y a pesar de que son esos dos, todavía cuestan trabajo a veces en los cursos de identificarlos, de tener la duda de, oye, ¿lo descargo o no lo descargo? Siempre es la duda, ¿verdad? Y los no desfibrilables, tan fácil como todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que no sea fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, es no desfibrilable. O sea, asistolia o cualquier cosa sin actividad eléctrica. O más bien cualquier cosa sin pulso. O sea, cualquier actividad eléctrica que no tenga pulso. Esos ritmos no son desfibrilables. ¿Por qué es importante? Por la incidencia, sí. 113 o hasta 113 por cada 100.000 habitantes presentan un paro cardíaco y esto es donde tenemos registradas estadísticas que obviamente son más en Estados Unidos. Y fuera del hospital, y qué bueno que hay paramédicos aquí, de 180.000 a 450.000 al año en lugares donde se registra. Entonces es importante que eso lo tomamos en cuenta, porque a veces nos enfocamos a la sala de urgencias, a la sala de choque, pero el paciente cae en paro en su casa, cae en paro en el aeropuerto, cae en paro en el cine, en las tiendas de ventas al mayoreo. Entonces, donde quiera puede caer en paro, ¿sí? Por una o por otra cosa. Entonces, es difícil a veces entender que si no hacemos desde ese momento el manejo inicial, ese paciente puede ser que aunque llegue al hospital más adelantado del mundo, no tenga un buen pronóstico. Entonces es importante entender que tanto el prehospital como el familiar que está al lado son importantes. Si el familiar activa el sistema de emergencias, si el familiar inicia la reanimación, cuando llegue el prehospital ya va a haber un inicio. Entonces, todo eso es una secuencia y es importante entenderlo de esa manera. La cadena de supervivencia. Hay dos cadenas de supervivencia de acuerdo al American Heart. Una que es prehospitalaria y otra que es extrahospitalaria. Aquí no se menciona, no aparece, no sé por qué, pero no sé. La cadena prehospitalaria o la cadena fuera del hospital se basa obviamente en la activación temprana y en llamar al sistema de emergencias para que pueda acudir la atención prehospitalaria. Y las dos cadenas tienen algo en común, activar el sistema de emergencias. Muchas veces en los hospitales dudan, oye, ¿lo activo, no lo activo? Si lo activo, ¿qué van a decir? ¿Van a llegar y me van a regañar? ¿Qué tal si no es paro? ¿Qué tal si no sé qué? Entonces, eso hay que quitarlo de la mente. ¿Sí? Tomamos en cuenta que un paciente puede estar grave y que es mejor actuar y después decir, ¿sabes qué? No era nada o ¿sabes qué? Pues no es necesario hacer nada más a no hacerlo y quitarle la oportunidad a ese paciente de salir adelante. Entonces,
es importante la activación del sistema de emergencias, la atención inmediata, la RCP precoz y es importante lo básico, ¿sí? A veces les mostramos lo básico y inclusive mucha gente me pregunta, oye, ¿tengo que tomar el BLS para hacer el ACLS? Y pues la verdad es que la respuesta es no. O sea, American Heart te dice, puedes hacer el ACLS sin haber tomado el BLS, ¿verdad? Pero al iniciar el ACLS se hace una evaluación de BLS. ¿Por qué? La definición de básico, ¿qué es básico? Dice el diccionario, que tiene carácter de base o constituye un elemento fundamental de algo. Y lo otro, excesivamente sencillo o falto de complicación. Híjole, a veces aplica, a veces no en el RCP. Pero lo importante es la primera definición. A veces queremos ir al ACLS sin saber comprimir, sin saber utilizar un desfibrilador, sin saber ventilar con una bolsa, válvula, mascarilla y queremos aplicar el último medicamento que salió en las guías. Y es como si construyes una casa, quieres construir el techo y no has construido los cimientos. Entonces, es importante que concienticemos en la importancia de saber lo básico para poder seguir a lo avanzado, ¿sí? La educación se construye de lo que ya sabemos hacia lo avanzado. No podemos construirla con algo avanzado si no tenemos las bases para eso. Entonces, el algoritmo de soporte vital básico es básico. Básico porque es importante, no porque no tenga ninguna importancia. Y lo vamos a ver en este momento, sí. Primero, confirmar la seguridad de la escena. Pero hospital no se diga, ellos son maestros en eso, ¿no? Lo primero que hacen es su seguridad, primero. En el hospital a veces no, a veces nos aventamos de borras y tenemos riesgos que podemos estar sufriendo dentro de un hospital por no tener en cuenta la seguridad de la escena. A veces tan sencillo como, pues se tira una solución y yo llego corriendo a la RCP, me resbalo, me golpeo, pum, me pego en la cabeza. Además por no verificar la escena. Es un ejemplo, a lo mejor muy burdo. Comprobar si la víctima responde, eso es bien importante, ¿sí? A veces una anécdota a mí me tocó en el internado, yo era interno. Me dice la enfermera, ese paciente está en paro, llego, le inicio de RCP y se despierta. Confié que la persona había checado si la persona respondía o no, ¿verdad? Pero no era así, o sea, simplemente el paciente estaba dormido. Error mío, era interno, perdón, así fue. Pedir ayuda, ¿verdad? Es importante activar el sistema de emergencias. Antes que decíamos, tú, el de cabeza azul, habla el teléfono y diles que tenemos un paciente en paro y consigue un DEA y regresas para ver qué te dijeron, ¿verdad? Todo eso va evolucionando, ya no existen los teléfonos de monedita, los de tarjetas. Actualmente se habla 911 o a tu número de local con tu celular y ahí te van a ir dando indicaciones, ¿verdad? Pero activamos el sistema de emergencias. Y obtener un DEA. Obtener el DEA es importante. Cada vez pues es más fácil poder tener acceso a un DEA. Inclusive hay personas que lo tienen en centros de gimnasios o en centros de convenciones o en lugares donde va mucha gente o inclusive ya hay ambulancias en prehospital que ya tienen DEA, ¿sí? Entonces, esto cada vez va permeando un poquito más en la sociedad, quizá no como quisiéramos, pero va permeando. Y comprobar si la víctima responde. Aquí, ese punto 3 es importantísimo, ¿sí? Comprobar si la víctima respira, jadea, boquea, si tiene pulso, todo al mismo tiempo. Y la verdad es que ve los estudios y te dicen, si tú eres un profesional de la salud experto, quizá si te va muy bien y eres muy bueno, el 50% de las veces le vas a atinar, el 50% no. Entonces, si la persona no es experta, pues obviamente va a ser mucho menor la capacidad de poder detectar un pulso en un paciente. Entonces, eso no nos debe detener para empezar a actuar. ¿Sí? Es mejor iniciar con presiones si tenemos una duda, a checarle del otro lado, a ver, tú chécale, a ver si tú le sientes, como que sí se siente, como que no se siente. Entonces, ahí a veces perdemos ese tiempo, más de 10 segundos, ¿sí? Si no hay una respuesta certera o si tenemos una duda, empieza la RCP. Y eso es importante que lo entendamos. A veces dices, no, mira, como que está respirando, ¿verdad? Y el paciente, oh, no está respirando, ¿verdad? Es un jadeo y es importante identificarlo porque a veces digo, oye, pues es que como, míralo, sí está jalando aire, pues ojo, es importante identificar el jadeo como paro cardíaco, ¿sí? Y poder iniciar un manejo.
Si el paciente está respirando, si el paciente tiene pulso, bueno, estamos tranquilos. Si el paciente no respira, pero sentimos el pulso, obviamente vamos a dar ventilaciones. Y aquí vamos a ver más adelante algo de las ventilaciones, pero lo vamos a ver en el siguiente algoritmo, ¿verdad? Dice después, si la respiración es anormal y se detecta pulso, voy a ventilar cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Y aquí es donde vamos a empezar a lo mejor a diferir un poquito, ¿verdad? Las guías son importantes y es importante que todos sepamos las guías, las bases, ¿sí? Pero puede haber ocasiones en que esas guías puedan ser modificadas por ustedes. Ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor si ustedes ven, a partir del 2023, por ahí la AJA sacó las guías donde viene la cadena de supervivencia para el paciente que se está ahogando, ¿verdad? Y entonces cuando vas al curso o te dicen, no, primero el DEA y el DEA mata todo, ¿verdad? Y la cadena de supervivencia que te dice, no suspendas la ventilación por un DEA en un paciente con ahogamiento. ¿Por qué? ¿Por qué cayó en ahogamiento? ¿Por qué cayó en paro? Por hipoxia, porque se está ahogando. Entonces, ¿qué hay que corregir primero? La hipoxia. Entonces, dependiendo de su paciente, ustedes tienen que ya empezar a tomar en cuenta eso. No quiere decir que no importen las guías, quiere decir que ustedes tienen que tener la habilidad clínica para poder discernir cuándo esa guía es importante seguirla al pie de la letra, es decir, no sé qué pasó, no tengo la menor idea, yo voy llegando, el paciente está en paro, hay que seguir la guía. Pero si yo lo veo, va saliendo de la alberca, va saliendo del mar y se cae, se colapsa, pues entonces quizá la prioridad sea manejo de la vía aérea. Entonces, ahí ustedes van a empezar a definir eso y es importante tomar en cuenta el criterio de cada uno de ustedes y la experiencia. La guía nos sirve cuando no tenemos o la experiencia o el criterio o el conocimiento y entonces es importante tenerla en cuenta y seguirla. Si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceos, que probablemente aquí cada vez va a ser un poquito más seguido, pues hay que administrar naloxona, ¿sí? En Estados Unidos prácticamente ya pues todos los hospitales tienen naloxona porque es muy común el uso de opiáceos y que los pacientes puedan tener este problema. Y luego dice, bueno, no está respirando o solo hay jadeos y no se detecta pulso. Y dice ahí, en este punto, en todos los escenarios se activa el sistema de respuesta a emergencias y se busca un DEA y un equipo de emergencias. Si ustedes ven eso dice ahí, pero arriba también, en el punto 2. Entonces, cuando a veces tomamos el curso, vemos que piden ayuda 2 veces. Bueno, esto es nada más para recordarles. Si no lo has hecho, hazlo ahorita. ¿Sí? Recuerda que tienes que pedir ayuda. Nadie, por muy capacitado que esté, puede solo. Y no es porque él no pueda, es por el paciente, es por la persona, por ofrecerle lo mejor, la mejor reanimación a ese paciente, que es con diferentes personas que puedan hacer diferentes actividades. Entonces, aquí dice, bueno, inicio la RCP, no tengo una vía avanzada, la guía te dice 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos o 2 minutos de RCP y utiliza el DEA tan pronto como esté disponible. Adelante, ¿verdad? Hay que utilizar el DEA y llega el DEA. Aquí la pregunta a veces es, bueno, yo voy en el compresión 21 y llega el DEA. Aguántame, deja termino a las 30. ¿Las terminan o no? Pues no, ¿verdad? O sea, a veces en el curso, no, termina, ya suspende y conecta el DEA. ¿Por qué? Porque el DEA tiene prioridad. Ahora, pues tú sigues comprimiendo. El del DEA es el que tiene que llegar y conectar todo, ¿verdad? Hasta que el DEA esté analizando, yo me retiro, ¿verdad? No es que llegue el DEA, ya llegó el DEA y todos hagan para atrás, ¿no? Tú sigues con tu reanimación, llega el DEA, lo encienden, conectan los parches, y cuando el DEA dice analizando, suspendemos RCP para minimizar ese tiempo. Ahora te dice, comprueba el ritmo y el día te dice, se aconseja la descarga o no se aconseja la descarga, ¿verdad? Si se aconseja la descarga, pues obviamente damos la descarga asegurándonos que nadie toque al paciente. Y dice ahí, fíjense, el punto 7 y el punto 8. Si es desfibrilable y no es desfibrilable. Doy la descarga y inicio el RCP. No es desfibrilable, no doy descarga y sigo RCP. La pregunta aquí del millón es, ¿cuánto tiempo doy RCP? ¿Qué dice el algoritmo? Muchas veces decimos, ¿verdad? Pues dice 2 minutos de RCP. Y ojo, fíjense, el algoritmo dice, reanudo la RCP de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Continuar
hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse. Y entonces muchas veces nos llevamos la idea de que cada 2 minutos yo tengo que checar el pulso, ¿verdad? Y no es cierto. El algoritmo básico es continúo la RCP hasta que el DEA me diga que va a analizar o hasta que tenga datos de que el paciente ya salió del paro. No suspendo la RCP cada 2 minutos para checar ritmo, para checar pulso. Y eso es un punto bien importante que tenemos que entender porque a veces se hace. Sé que ustedes no, pero de repente se puede llegar a hacer. Y entonces es importante que entendamos ese punto del algoritmo porque aplica también para el avanzado. Entonces, ahora, entendiendo esto, existe una compresión, existe una descompresión. El corazón funciona de la siguiente manera. Obviamente se llena de sangre. Al momento de comprimirlo, saca la sangre y la manda al cuerpo. Es decir, hay una perfusión orgánica. A todo donde cuando comprimo se perfunde todo menos el corazón. Cuando descomprimo, se perfunde el corazón. De ahí cuando les decimos, quita las manos del tórax del paciente, no hagas presión después de la compresión. No te quedes presionando el tórax para que el tórax se pueda reexpandir, porque es ahí donde existe la perfusión miocárdica. ¿Y nosotros de qué nos valemos? De que ese tórax tenga una adecuada flexibilidad, de que pueda reexpandirse por sí solo, ¿no? Eso es lo que le apostamos desde hace más de 20 años, ¿no? Comprimir RCP, dar compresiones para tratar de que pase esto, perfusión orgánica, perfusión coronaria. Suspendemos las compresiones y vemos ahí inmediatamente un descenso súbito, descenso severo de la perfusión. Entonces, obviamente, pues las guías van enfocadas a minimizar el tiempo de interrupción en las compresiones. Entonces, el algoritmo avanzado dice, vamos a irlo desmenuzando, dice, inicie la RCP, ¿verdad? Y simplemente te dice, administre oxígeno, conecte el monitor desfibrilador. Pues, es fácil, ¿verdad? Llegas, puntas nasales, 5 litros, ya está el oxígeno y ni pongo el monitor, ¿verdad? El paciente en ese caso ocupa oxígeno, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Bajo una presión positiva, porque el paciente no está respirando, ¿verdad? Y una vez en algún sueño yo soñé que estaba en algún lugar y el paciente en paro y mascarilla 15 litros con reservorio, ¿verdad? Todo. Ok, digo, pues cumples con el administrar el oxígeno, ¿verdad? Pero hay que tener el detalle. O sea, si el paciente no tiene esa inspiración, pues obviamente necesitas dar presión positiva. Y entonces ahí es donde vienen los diferentes dispositivos para iniciar la administración del oxígeno, ¿verdad? Tenemos ahí pues la bolsa, válvula, mascarilla, reservorio, ¿verdad? Y ventilamos y ventilamos y ventilamos y ventilamos al paciente. Tenemos la mascarilla con reservorio no autoinflable, que es la que usan normalmente en anestesiología. Tenemos la intubación orotraqueal, tenemos la mascarilla laringea, tenemos el tubo laringio, dispositivos supraglóticos, y entonces tenemos que decidir qué utilizar. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es la bolsa, válvula, mascarilla, reservorio, ¿verdad? Ojo con esto. Distensión gástrica, insuflación gástrica, frecuencia estimada del 30 al 50%, ¿verdad? Ves al paciente delgado y a las 10 minutos ya lo ves bien panzón. Dices, oye, subió de peso con el RCP. Pues ya está bien gordito porque ya está inflado. O sea, esa ventilación fue con tanta presión, con tanta fuerza, que genera una distensión gástrica. Y todo paciente en paro debe darse por hecho que acaba de comer. Entonces, si se infla el estómago, lo más común es que toda esa comida la saque. Y a los que nos ha tocado dar RCP, seguramente más de alguna vez, nos ha tocado que el paciente durante la RCP empiece a sacar alimento por la vía aérea y es desastroso. Entonces, ojo con eso. Puede haber una aspiración pulmonar en 10 al 20%, hiperventilación, fíjense, del 20 al 50%. Y dices, pues si es básico ventilar, pues sí, es básico, pero aún así el 50% de los pacientes que se ventilan tienen hiperventilación. Entonces, eso es importante, tomar en cuenta esas capacitaciones, esa ventilación de manera adecuada. Y por la otra es hipoventilación, ¿verdad? No está elevando bien el tórax, no hay una buena técnica, le doy la ventilación y el aire se escapa por un lado. Entonces, es importante tomar en cuenta si voy a utilizar el dispositivo, quizá apoyarme con un dispositivo que sea una cánula orofaringea o una nasofaringea, dependiendo de
lo que tengamos a la mano. Oye, tengo una mascarilla laringea. Bueno, vemos aquí esto, ¿no? Fugas de aire, ventilación inadecuada del 5 al 15. Ya no es el 50, ¿verdad? Lesiones de la vía aérea del 0,5 al 2%. Náusea y vómito, menos del 2, en comparación con un 50%. Aspiración pulmonar, 0,02 a 0,1%, en vez del 20%. Broncoaspiración, 0,01 a 0,03. Entonces tú vas a tener que seleccionar qué dispositivo vas a utilizar, obviamente dependiendo también de tus recursos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando pues de estos tipos de dispositivos en los que tú ves que los dispositivos supraglóticos pueden llegar a tener una ventaja importante para, pues obviamente evitar complicaciones. Oye, no, pues tengo la intubación. Ok, vamos a intubar al paciente. ¿Se puede intubar en prehospital? Sí, de hecho, a lo mejor es lo que muchos, cuando somos de prehospital deseamos hacer, intubar en la calle, porque es emocionante. Y sí, la verdad es que es bastante emocionante, pero también es importante la capacitación, ¿verdad? Porque la intubación esofágica puede ocurrir hasta en un 17% y más alta si no tenemos una capnografía. Interrupción prolongada, ¿verdad? Oye, no, espérame, no lo muevas, no lo muevas. Ya la veo, como que sí, ya lo estoy viendo. Y es que lo digo porque los que lo hemos hecho, lo hemos vivido. No, no me va a ganar, ahorita lo intubo, pero me cae que sí lo intubo, dame chance. Pues queremos sentir el orgullo, ¿verdad? De intubar a ese paciente y a veces eso nos gana al beneficio del paciente. Entonces, ojo con eso, hay que evitar las interrupciones prolongadas. El fracaso en la intubación puede tener hasta un 40% y más si no tenemos experiencia. A veces aquí dicen, no, hombre, yo lo intubo en 5 segundos. Y sí, hay gente muy buena, con mucha experiencia, que así lo hace, pero también existe el riesgo. Hipoxia, aspiración pulmonar, 1 al 5%, es más alta que con los supraglóticos, al menos en la estadística, y la colocación incorrecta, ¿verdad? Y ahora, eso no lo dice el algoritmo, pero bueno, dice administra oxígeno. Todavía estamos decidiendo cómo le administramos el oxígeno. Si decido intubarlo, tengo todavía dos opciones: convencional, laringoscopía, o videolaringoscopía. Si tengo la opción, si no tengo la opción. Y ojo aquí, porque si vamos a empezar con, ah, hombre, eso yo no lo tengo, eso. Ojo, las cosas son, se tienen, no se tienen, son importantes, pero así es. En algunos lugares los voy a tener, en algunos lugares no los voy a tener. Pero hay hospitales en los que no tengo más que un laringo y con una pila ya a medias luces, y otro hospital en el que tengo un videolaringoscopio. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Obviamente, de acuerdo a lo que sirva más. Dice, tasa de éxito en primer intento con videolaringoscopía, 80-95%. Laringoscopía directa, 65 al 85. Entonces, si le preguntas a un directivo, oye, fíjate que si llega un paciente en paro, pues tengo esta tasa de éxito con este dispositivo y esta tasa de éxito con eso. Te voy a decir cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro. Y sí, y si el familiar de ese directivo es el que está en paro, ¿cuál quieres que le ponga? O sea, todo va, todos caemos en urgencias en algún momento, ¿verdad? Decimos. Entonces, mientras más tengamos para trabajar y menos riesgo para el paciente es lo mejor. Entonces, al menos en estadísticas vemos esa tasa de éxito. Vemos que obviamente el uso del videolaringoscopio es importante si lo podemos utilizar. Obviamente hay que capacitarnos para él también, pero puede ser una opción que poco a poco vaya permeando, ¿verdad? Ok, conecte el monitor, desfibrilador y entonces enfermería o te dicen, oye, ok, le pongo palas, le pongo los parches o le pongo electrodos. Cuando tengo las tres, ¿verdad? Si no tengo, pues nomás le pongo las palas, pero es importante tener esa decisión. ¿Qué creen ustedes que sea más rápido? ¿Las palas, los parches o los electrodos? Las palas. Las palas, ¿verdad? En teoría Palas. esto es mucho más rápido, estamos de acuerdo. Entonces, vemos y decimos, ok, a ver, vamos a comparar parches adhesivos del desfibrilador, palas del desfibrilador o electrodos. En teoría, y de acuerdo a los estudios, los parches adhesivos al desfibrilador duran 5 a 7, 10 segundos en colocarlo, las palas de 10 a 15 y los electrodos de 15 a 30 segundos. Son segundos. Recordemos que cada minuto que pasa sin dar RCP disminuye el 10% de probabilidad de sobrevida del paciente. Entonces, esos segundos cuentan. Ahora, esas palas, ¿por qué tardan tanto? Pues son bien rápidas, las saco y las pongo, sí, pero oye, ¿y el gel? ¿Dónde está el gel? Y si es gel que transmite, no es que transmite. Y luego, no, pues como en Grey's Anatomy, agárralo y ponle, ¿verdad? Entonces, realmente a veces son rápidas las palas o no son rápidas las palas. Obviamente, en teoría, pues sí parecieran ser lo más rápido,
Puede ser que sí lo sean, depende de su experiencia, al menos estadísticamente puede ser que no sean la primera opción, pero ustedes tienen que tener la decisión. Obviamente, si no tengo otra cosa, pues lo voy a tener que poner, pero no estamos hablando de si no tengo otra cosa, estoy hablando qué es lo mejor para el paciente. Y se ha visto que los parches adhesivos realmente pues tienden a ser lo mejor, es una rápida aplicación, permiten fibrilar sin mover al paciente, tienen una mejor precisión al momento de evaluar el electro, porque a veces estás con las palas y si agarras al mipito y le pones, agarra las palas y le tiembla la mano y ves que está fibrilando, pero ponte fijo, ya no es fibrilación. Entonces, eso te hace que no identifiques bien una arritmia. Entonces, los parches adhesivos te permiten eso. Entonces, bueno, ahí tú decides y ya pasamos el paso uno del avanzado, ¿verdad? Ya administré oxígeno, ya decidí conectar el monitor desfibrilador con uno o con otro dispositivo y ahora viene lo bueno. ¿El ritmo es desfibrilable, sí o no? Y ahí es cuando todos te voltean a ver, ¿verdad? Y dice, ¿qué? ¿Lo descargo o no lo descargo? Y dices, bueno, y dices, no, sí, descárguelo. Y a veces te dejas llevar, no, sí, sí, vamos. Y luego no era. Entonces, ¿el ritmo es desfibrilable o no? Decido que sí es desfibrilable, me voy por el paso 2, FBTB sin pulso y decido desfibrilar. Y por ahí te preguntan, ¿no? ¿Qué, doctor? ¿Le damos una fibrilación sencilla o una doble secuencia de desfibrilación? ¿Eso qué? Entonces, empieza a haber cambios en la desfibrilación, ¿verdad? Te dicen, bueno, hasta el momento, pues seguimos con la desfibrilación sencilla, pero existen por ahí artículos que empiezan a salir, empiezan a sacar el peine, te dicen, bueno, ¿y si le das dos? Digo, a lo mejor a más de uno se nos había ocurrido alguna vez, pero no le habíamos puesto en investigación, ¿va? Entonces ahora está eso, ¿damos dos descargas? ¿Cómo damos las descargas? Entonces, existe ya la descarga dual o la doble desfibrilación, ¿verdad? En la que tú puedes dar dos descargas, pero necesitas dos parches y dar la descarga prácticamente al mismo tiempo, casi de manera simultánea al mismo tiempo. Y eso se ha visto que puede llegar a ser mejor. Todavía, obviamente, porque pues para que cambien las guías tardan años, pero todavía sigue siendo solamente para desfibrilación en pacientes con fibrilación refractaria. Entonces ustedes ven esta estadística que compara desfibrilación simple con doble secuencia de desfibrilación y te dice indicación principal persistente tras más de tres descargas o tres choques, ¿verdad? Y el otro, pues obviamente como habitual, ¿verdad? Que cuando uso más descarga, pues obviamente en la doble, en vez de 200 le doy 400. Y ahí la pregunta viene, ¿y cuánto tiempo después de la primera descarga le doy la segunda? Y la verdad es que todavía no hay un consenso. Lo más, si tú ves el artículo, te dice lo más pronto posible, casi de manera simultánea. Evita tardar más de 2 segundos en una y otra desfibrilación. Entonces, eso es una desfibrilación simultánea. Tiempo de aplicación, ahí dice, solo tras fallos repetidos de la desfibrilación simple. Y ahí fíjense, dice tasa de conversión a ritmo perfusorio de 10 a 30% y de 25 a 60. Pues ahí cuando la pregunta te llega a la mente y te dice, bueno, y pues si la otra es del 60, ¿por qué no la doy de inicio? ¿Realmente habrá un mayor daño miocárdico si doy dos descargas en lugar de una? ¿O puedo tener una tasa de éxito mayor? Cuando hemos estado en paros cardíacos, a veces es frustrante que das 3, 4, 5 y sigue fibrilando. Y dices, no puede ser. O sea, y entonces, ¿para qué te esperas? Pregúntome yo, digo, las guías lo van a decir, quizá el futuro, si esto se va a cambiar o no va a cambiar, ¿verdad? Pero hasta el momento se puede utilizar, hay una mayor tasa de conversión del ritmo perfusorio, sí hay una evidencia de quizá un poco más de daño miocárdico, sí, pero todavía, obviamente, como todos dicen, está en investigación. ¿Se recomienda de rutina? Todavía no. Después, no lo sé, pero es algo que va a estar por ahí en el tintero seguramente durante estos años, ¿verdad? Entonces, bueno, ya decidimos dar la descarga. Inmediatamente iniciamos la RCP, dice 2 minutos y obtengo un acceso vascular. Y ahí dice, chin, ¿y ahora qué pongo? ¿IV o pongo IO? Las guías me decían antes IV, después me cambiaron a IO y ahora otra vez me dicen IV. Entonces, ¿cuál voy a colocar? Primero, obviamente, la primera pregunta es, ¿cuál tienes? No, pues tengo IV, pues ponle IV. No, no tengo IV, tengo yo, pues ponle yo. Tengo los dos. Ok, ¿cuál has usado? ¿Con cuál te has capacitado? Y en base a eso, tu respuesta va a ser obviamente lo que vas a utilizar. Si las podemos comparar, vemos esto. Fallo inicial en la colocación, en el acceso IV del 10 al 40, en el acceso IO del 5 al 10.
Y a veces tenemos más miedo de poner en NIO porque nos vayamos a equivocar. Extravasación del 5 al 15 en IV, del 2 al 5 en IO. Infección, menos del 1%, 0,6 al 4, ahí pierde la IO. Tromboflebitis, pues obviamente muy rara en IO, del 2 al 10% en IV. La osteomielitis, pues obviamente un poquito más en IO. Fracturas, un poco más en IO, obviamente estamos afectando un hueso. Dolor, variable, reportado del 10 al 25. Entonces, ¿a qué se van a enfocar? Lo que ustedes tengan más a la mano. Tiempo promedio de colocación, IV 90 a 120 segundos, IO 30 a 60 segundos. Obviamente, alguien me puede decir, no, hombre, mi enfermera lo canaliza en 5 segundos. Sí, este es un promedio. No todos tienen la misma habilidad y paciente en paro puede estar con venas colapsadas, con baja perfusión y es difícil a veces un acceso venoso. Entonces, ustedes pueden decidir ahí, en ese punto 4 si obtengo un acceso IV o si obtengo un acceso IO. Pero en base a la estadística, y pues ustedes pueden tomar la decisión y quizá en base a eso las guías puedan o no cambiar o no. ¿Qué dispositivos tenemos IO? Esto. Este dispositivo que dice Fast Ping Medical, pues la verdad es que yo prácticamente sería el único que descartaría de inicio un RCP porque va en el esternón. Entonces tú estás dando compresiones externales. Yo ahí digo, bueno, ok. Aunque es una parte superior y tú das compresiones por debajo, pero bueno, quizá yo a manera personal no me sentiría muy cómodo con eso. Existe el ECO, existe el BIG, la aguja manual clásica, ¿verdad? O todavía pues en la aguja más gruesa que encuentres y a ver si entra el hueso y a ver si perfunde, ¿verdad? Todavía, pues en algunos lugares que no tenemos ninguna otra cosa, pues ahí está. Pero obviamente eso no entra ni en la estadística, ¿verdad? Porque pues no es lo más adecuado. Entonces, de esos dispositivos dice, eficacia en su colocación, pues casi todos ven arriba del 90%, salvo la manual, ¿verdad? Y el ICO arriba del 95%. Tiempo promedio, 15 a 30 segundos, 20 a 40, 10 a 20, 30 a 60. Entonces, y ustedes en base a eso deciden, ¿verdad? ¿Cuál tengo, cuál puedo utilizar o cuál voy a conseguir para mi hospital? ¿Cuál es el recurso que yo puedo gestionar para tener dentro de mi hospital? Yo les voy a decir, yo tengo un ICO de entrenamiento y ya llevo, yo creo que más de 5 años dando cursos con esa cosa y sigue jalando. Eso de que no, hombre, es que luego se te descarga y la pila ya no va a servir. Esa pila dura, pero como no tienen una idea y no me da nada, ¿eh? El Big, si lo han usado alguna vez, es un buen dispositivo, pero tienes que tener mucho cuidado y entrenamiento, porque si no lo fijas bien, te lo bota hacia afuera. Cuando el hueso es muy duro, no entra y la presión lo bota. Entonces es importante la capacitación en cualquier dispositivo que vayan a utilizar, pero eso se tiene que hacer obviamente antes de que caiga el paciente. Entonces, si ustedes van a conseguir un dispositivo, cual sea, capaciten a su personal para utilizarlo antes de que llegue a utilizarse, porque tampoco son tan baratos para estarlo practicando, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean ahí qué acceso van a utilizar. ¿Tengo un acceso IV rápido? Adelante, está bien. ¿Sí? Yo creo que la guía también ya va a ser un poquito flexible en eso de que tú decides cuál tienes, cuál es más fácil para ti en ese momento. Ok, después dice, obtengo el acceso y después dice, el ritmo es desfibrilable. Antes de eso hay una flechita y en esa flechita viene algo que te dice, minimiza el tiempo de interrupción entre las compresiones. Y ahí las guías te dicen dos cosas principales. Una, 15 segundos antes de los 2 minutos, precarga el desfibrilador y checa el pulso. Bueno, que no cheque el pulso. Bueno, ¿por qué dicen checa el pulso? Porque tú identifiques el sitio donde está el pulso. Porque si yo dejo de dar compresiones y mis dedos están donde sentía un pulso y ahora no, pues quiere decir que ya no hay pulso. Pero yo ya sé dónde debería de estar el pulso. Diferente a que dejo de dar compresiones, coloco mis manos y ando buscando a ver dónde está el pulso. Eso limita mucho el tiempo de interrupción entre las compresiones, ¿verdad? Tiene sus asegúnes en el aspecto en el que necesitan tener un equipo bien capacitado y bien entrenado, porque hay gente que dice, ya está cargado, ahora doy la descarga, sí o sí, tenga lo que tenga. Y entonces el desfibrilador pasan los 2 minutos y ¡pum! Descarga. Oye, ¿era sistolia? Pues sí, pero ya estaba cargado. Ojo, llega a pasar y son errores humanos, entonces es importante que su equipo esté bien capacitado. Y bueno, para eso tenemos esta estadística. Dice, desfibrilación tradicional, carga anticipada más análisis 15 segundos antes de los 2 minutos,
más esas dos cosas raras. Pausa en la predescarga de 8 a 10, de 3 a 5 si 15 segundos antes checo, de 0 a 2 segundos o de 1 a 3. Actualmente hay dispositivos que nos permiten separar las compresiones de la identificación del ritmo y que a través de inteligencia artificial te dicen que el paciente requiere una descarga de manera inmediata. Entonces, esos dispositivos te quitan el tiempo de interrupción entre la descarga y las compresiones, porque tú ya sabes que antes de los 2 minutos ya tienes una fibrilación, aunque estés dando compresiones. Entonces, cargas y a los 2 minutos suspendo compresiones, descargo, pum, continúo en compresiones. Y ya no tengo que pausar para ver el ritmo y ver si es desfibrilable o no y perder esos segundos a través de este apoyo de estos tipos de desfibriladores nuevos o DEAs nuevos que nos permiten eso. Uno, ahí tiene el nombre, no me da nada, ahí están, Physio Control y el otro es de Sol. Son dos dispositivos que permiten esto y que te ayudan a disminuir el tiempo. Dice ahí, pausa total, tiempo sin compresiones. Normalmente de 13 a 22, si me anticipo 15 segundos antes, de 5 a 9, con el CPR Insight 2 a 6 y el Sol See-Through 3 a 7. Entonces, obviamente, conforme nos acostumbremos a utilizarlos, podemos mejorar estos tiempos, pero estamos hablando de que ya pueden ser casi inmediatos. Entonces, ahí vamos en el paso 3, ¿verdad? Descarga. Entonces, algoritmo de paro cardíaco avanzado, ahí vamos avanzando poco a poco en el algoritmo y nos encontramos que ya di la descarga, inicio la RCP, administro la adrenalina. Tradicionalmente, ¿verdad? Puedes hacerle un push, levanta la mano, porque pues así es, ¿verdad? Y bueno, ¿realmente esto es cierto? ¿No es cierto? ¿El bolo funciona? Sí, sí funciona. Hay una evidencia establecida de que el bolo te hace que ese medicamento llegue a la circulación central de manera adecuada. ¿La elevación del brazo sirve? No hay evidencia. Realmente no hay una evidencia. Pueden hacerlo. Si tienen gente para hacerlo y lo quieren hacer adelante. Si no tienen gente, no nada. Pero si tienen el bolo, úsenlo. ¿Sí? Porque a veces nos enfocamos mucho en no levantaste el brazo, tacha. No, pues no lo levantaste ya. O sea, no hay una evidencia de que eso funcione. Entonces ahí pongo mi medicamento. La adrenalina sigue siendo la adrenalina. Quién sabe si alguien la vaya a desfalcar en algún momento, pero sigue siendo el estándar de oro. La vamos a seguir utilizando cada 3 a 5 minutos. La manera más fácil es como dice el video. Cada 4 minutos administro una adrenalina. Porque doy RCP 2 minutos, entonces yo sé que cada 2 ciclos, una adrenalina. Cada 2 ciclos, una adrenalina, porque ya son 4 minutos. Entonces voy a entrar entre ese rango 3 a 5, ¿verdad? Y después dice ahí, considera la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Y a veces uno como urgenciólogo te preguntas, bueno, ¿y por qué hasta el punto 6? ¿Por qué no antes, no? O sea, ¿realmente existe una regla? ¿Realmente tengo que seguir ese abordaje en mi manejo como médico de urgencias? Obviamente ustedes lo van a decidir, pero estamos hablando de lo mismo, es una guía. Te dice, oye, ya vas en el punto 6, si no lo has hecho, pues considéralo, si es que no lo has pensado, ¿no? Y entonces, cuando empezó la residencia en el HGZ4, había salido un artículo que hablaba de la fisiología de la reanimación y empezaban a hablar de investigaciones acerca de dispositivos que pudieran ayudar a mejorar la perfusión coronaria, la perfusión cerebral y el retorno a la circulación espontánea. Y ahí es donde empezó a salir este dispositivo, el Rescue Pod, o un dispositivo de umbral de impedancia y RCP con descompresión activa, ¿verdad? Y esto básicamente lo que hace es que hablábamos antes de que dependíamos de que hubiera ese retorno a la circulación. Primero, de que comprima fuerte y segundo, de que el tórax se pueda reexpander. ¿Quién ha comprimido un tórax de un abuelito? Pues lo comprimes y se queda comprimido, no regresa. Entonces realmente no hay una perfusión a la mejor coronaria adecuada. Y entonces estos dispositivos, bueno, tratan de hacer ahí dos cosas, ¿verdad? Una, este dispositivo de umbral de impedancia, eso a lo que me refiero ahorita, vamos a hablar de esta cosita amarilla, ¿sí? Que se pone entre el dispositivo de ventilación, ya sea la bolsa o el tubo traqueal. En cualquiera de los dos lo puedes utilizar, pero sí necesitas un sello hermético. Si no hay un sello hermético, no sirve para nada. Entonces, pones ese dispositivo y te dice, cuando haces la compresión, se comprime el tórax, obviamente, y permite la salida de aire, está muy bien, y obviamente hay un flujo anterógrado de la sangre, es decir, hay una perfusión orgánica. Dejas de comprimir, y ahí es donde entra prácticamente lo que hace esta cosa. Dice, bloquea el flujo de aire
hacia adentro. Es decir, yo dejo de comprimir y la cosa esta evita que el aire entre hacia el tórax. Es decir, la expansión torácica que puede tener mi paciente se realiza, pero no entra el aire del exterior. Entonces, ¿qué genera? Un aumento de la presión positiva intratorácica. Ese aumento de la presión, perdón, negativa intratorácica hace obviamente que haya un mayor flujo de sangre, tanto de abajo como de arriba. Y eso hace un mejor llenado del ventrículo y eso obviamente puede generar un mayor retorno venoso. Esa es la fisiología de por qué este dispositivo puede funcionar o no. Obviamente, si tienes el dispositivo en una mascarilla que no esté sellada, el aire va a entrar. El dispositivo no va a funcionar. Si pones un tubo endotraqueal y se está fugando el aire, va a pasar lo mismo. Y el otro dispositivo, pues prácticamente lo que hace es jalar el tórax por si el paciente no tiene esa suficiente flexibilidad para que el tórax se expanda y haga esa presión negativa intratorácica. Y si ustedes ven aquí, tiene unas colorcitos, ¿verdad? Ahí te dice, oye, ¿te estás pasando de profundidad o no te estás pasando de profundidad? En fin, y eso te ayuda a que tú puedas comprimir o no. Oye, pero eso no le lesiona la piel al paciente al succionar. Pues sí, sí le puede lesionar un poco más la piel al paciente ese dispositivo. De hecho, sí está, ¿cómo se llama? Documentado. Pero, y como todo en investigación, te dicen, sí, sí, se ha visto que hay una mejor perfusión cerebral, una mejor perfusión coronaria, pero todavía no hay datos estadísticos suficientes para recomendarlo, ¿verdad? Y obviamente también influye algo más, el costo. ¿Lo tienes? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo voy a utilizar? En México se puede reutilizar, se puede reesterilizar. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Pero a final de cuentas es algo que a futuro pues tenemos que ya ir viendo. Tenemos más de 20 años dando el RCP igual, entonces quizá es momento de mejorarla. Entonces, bueno, después dice, el algoritmo dice, considere la posibilidad de usar un manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Ya hablamos un poquito de vía aérea y hablamos de capnografía, ¿verdad? Entonces la capnografía ya, las guías actuales y seguramente lo van a reforzar en las nuevas guías, es un estándar de oro. Ya no es de que no, eso no, ya tenemos que buscar que en todos lugares podamos tener esa medición de capnografía. Los desfibriladores nuevos, prácticamente ya casi todos están saliendo con detección de CO2. Entonces es importante que midamos ese CO2 porque nos va a ayudar a mejorar la compresión. Si el CO2 está bajo, es una mala perfusión, es decir, necesitamos mejorar las compresiones. Si el CO2 de repente, ¡pum!, se eleva, quiere decir que quizá tenga un retorno a la circulación espontánea. Y eso me va a ayudar mucho más para guiar mi reanimación. Entonces, es importante ya empezar a medir eso. Oye, pero pues yo le checo el pulso y con eso mero lo hago, ¿ok? Sensibilidad para detectar retorno a la circulación espontánea del CO2, 93 al 100. De checar el pulso, 43 al 55. Pues mejor échense un volado águila o sol, es igual, ¿ya? 50%. Entonces, por eso es importante la detección de CO2. Especificidad para detectarla, 90, 97, 35 a 50. Pues por eso les digo, oye, checar el pulso es ya actualmente, 2024, sigue siendo todavía lo mejor, no sigue siendo lo mejor. Quizá haya que cambiarlo. Y obviamente al momento de comprar un desfibrilador, que seguramente los hospitales van a estarlos, como siempre, pues están actualizando, va a llegar el momento en el que lo vamos a tener. Y aquí está la evidencia de por qué eso puede funcionar. ¿Requiere de tener las compresiones para checar? No. Puede seguir comprimiendo y ver si el CO2 se eleva o no. Monitoreo continuo, sí. Evaluación de la calidad de la RCP, sí. Confirmación de intubación, también. Entonces, ¿hay limitaciones? Sí. Necesitas un tubo o una mascarilla bien posicionada. ¿Sí? Entonces, ahí vamos en cuanto a checar esto, ¿verdad? Manejo. Por eso es importante lo que dice el punto 6, manejo avanzado, medicamentos. Dice, obviamente doy mi descarga, como ya habíamos platicado, y pues ya para este punto 8 llevo, va a ser mi tercera descarga. Entonces, doy mi tercera descarga, inicio el RCP y digo, chin, esto ya se convirtió en un ritmo que no está cediendo, ¿sí? O sea, es una fibrilación ventricular refractaria, una taquicardia ventricular sin pulso refractaria, y entonces ahí entran dos medicamentos principales, amiodarona, lidocaína, ¿verdad? 300 miligramos de manera inicial, segunda dosis 150, lidocaína 1 a 1.5 y la segunda dosis la mitad. Por ahí les dejo la concentración para que la tengan a la mano, porque luego ven al frasco y dice, China, aquí no dice miligramos, nomás dice al 1% o al 2, ¿cuánto le pongo? Bueno, ahí está.
1% son 10 miligramos por mililitro, 2% 20 miligramos por mililitro. Pregunta loca, ¿y si se la pongo con EPI? ¿Será? Eso no existe ahorita. Pero bueno, ¿sale? Entonces, oye, pero es lo único, pues no. A partir de 2020, 2019, un poquito antes, hay algunos artículos que empiezan a hablar de betabloqueadores, sobre todo del esmolol, en pacientes con fibrilaciones refractarias, porque a veces hacemos el ACLS, ¿verdad? Y siempre preguntan, oye, ¿y si no sale? Yo siempre les digo, pues para eso está el ACLSP, proveedores experimentados, ¿verdad? Pero esto es lo que sigue quizá, ¿verdad? O sea, ya no es refractario, ¿qué más puedo utilizar? Uso antiarrítmicos, puedo utilizar esmolol. El esmolol se ha visto que es prácticamente hasta el momento, salvo que otra cosa salga, pues el único beta bloqueador que sirve para taquicardia ventricular, fibrilación ventricular refractarias. ¿Sí? Ahí están algunos de los artículos, los pueden ustedes revisar y sí se ha visto que llegan a funcionar. Riesgos, hipotensión. Sale del paro, pero aguas porque te puede causar una hipotensión severa, entonces hay que tratar de manejarla. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que siga fibrilando a que salga en paro hipotenso, pues manejo, ¿verdad? Pero si no sale del paro, pues está más complicado. Entonces, digo, ahí no está, en el algoritmo no está. ¿Va a salir después? ¿Quién sabe? A lo mejor todavía no hay evidencia para que lo pongan en la guía. Pero, pues por ahí los que estén haciendo protocolos, estén en sus tesis, pues no sé, ¿verdad? Y luego te dice, trate las causas reversibles. Y uno siempre se pregunta, o bueno, no sé si uno, pero yo siempre me pregunto, ¿por qué? Hasta el punto 8 dice, trate las causas reversibles, ¿no? O sea, yo creo que como urgenciólogos, pacientes que estamos ahí, trata la causa reversible desde que, o sea, ahí te lo ponen, ¿para qué? Para que lo recuerdes por si no lo has hecho. Es correcto, para eso es la guía. Y ahí es donde te quiero permear un poquito en el que a veces somos tajantes, cuadrados, ¿verdad? El punto dice que hasta el 8 verifico las causas y hasta el 8 lo checo. No, es una guía que te dice para que no te pierdas. Si en este momento todavía no lo haces, trata las causas. Si tú, una vez llegó un paciente a la sala de urgencias, llegó caminando, se acostó, se monitorizó. Taquiventri y fibriló. ¿Qué creen que iniciamos? ¿Compresiones o desfibrilación? Lo desfibrilamos. ¿Y salió? ¿De volado? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que le estaba causando el problema. Después, obviamente, nos dimos cuenta que era por hipercalemia. Pero lo que voy es a que no seguimos la atención de ventílalo, comprímelo y después da la descarga. Entonces, trata las causas. Ya las conocemos: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipohiperpotasemia, hipotermia. Ahí me van a matar los intensivistas, pero yo siempre les digo, el paciente está en paro, ponle volumen. Oye, si no lo requiere, está muerto tu paciente. O sea, ¿qué peor condición puedes tener de que el paciente esté muerto, verdad? Ya es que después va a salir y en terapia me van a quedar, porque le posee mucho líquido. Bueno, ya existe otra fase de la reanimación, ¿verdad? Que es después de esto, ahora sácale el líquido que le metió el urgenciólogo. Pero de manera inicial, ponle volumen, porque cuando un paciente se colapsa, ¿qué pasa con las venas y las arterias? Se dilatan. ¿Y eso qué genera? Pues una distribución adecuada periférica normal en algunos pacientes. Entonces, eso disminuye la perfusión cardíaca. Entonces, pásale volumen a ese paciente. Oye, ya no estamos en eso, doctor, por favor. Ya existe el ultrasonido. Entonces, tienes a la mano un ultrasonido, revísalo. ¿Le hace falta volumen? Pónselo. ¿No le hace falta? No se lo pongas. Pero ese es un paso más de la reanimación, ¿verdad? Oye, no tengo, bueno, pues pásale volumen. Pero si yo tengo un eco y ya estoy capacitado, hago un ultrasonido, checo si hay datos de hipovolemia. No hay datos de hipovolemia, no le paso volumen. Me voy a otra H, a otra T, a otra causa. Y eso es una reanimación más avanzada. ¿Sí? Hipoxia, prioriza la ventilación. No, es que no le pongas, ponle 8 litros, a ver, oye, está muerto tu paciente. Es que el daño por radical del libro se va a hacer si tu paciente permanece mucho tiempo con hiperoxemia. Pero si tu paciente está en paro, primero, el flujo sanguíneo no es el adecuado. Por más que le metas oxígeno al pulmón, no vas a llevar esa cantidad de oxígeno al 100% de la circulación. Entonces, póngale oxígeno a su paciente. Como dicen ahí, sin miedo al éxito. Traten la hipoxia. Oye, punto importante. ¿Pongo oxímetro? Muchas veces me dicen, no, doctor, está saturando bien. El oxímetro dice oxímetro de pulso. No sirve para un paciente en paro, porque el paciente en paro no tiene pulso. Entonces, no lo usen. ¿Sí? Evítense usar el oxímetro en un paciente en paro cardíaco. No tomen el oxímetro como una guía para la reanimación, por favor. Y dicen, es que lo único que tengo, pues no, no importa, no lo use. Ventilen a su paciente, oxigénenlo, no importa que diga que está saturando al 100, no importa.
No lo utilicen como una guía para la reanimación. Hidrogeniones, tomamos gasometrías. Hay dispositivos actualmente, gasómetros u otros dispositivos que nos dan niveles de potasio en menos de un minuto. Y ustedes pueden saber si el paciente o no. O simplemente ven al paciente, trae un catéter, no es por nada, pero está en el IMSS y ya sabes que se dializa cada 2 semanas, pues a lo mejor trae hipercalemia, ¿verdad? Entonces puedes manejar eso. A lo mejor le tomas un electro cuando llegó y ves el electro y dices, ah, caray, trae datos de hipercalemia. Pues ustedes deciden, hipercalemia, hipotermia. Y ahí va un punto importante. Aquí a veces no hace frío, pero a veces hay mucho frío, sobre todo en prehospital. Entonces, aguas con los fármacos. Si está el paciente frío, bájenle un poquito. Pueden aumentarlo cada 6, cada 10 minutos, pero hay que sobre todo tratar la hipotermia en ese paciente. La prioridad es recalentamiento. Y en las TES, ¿verdad? Neumotórax de tensión, tamponaje cardíaco, toxinas. Y todo eso es importante porque nos lleva a un punto que se llama evaluación rápida con ultrasonido, ¿verdad? Esto es actualmente algo que debemos de empezar a capacitarnos si no lo hemos hecho hasta el momento, porque es una herramienta muy útil para poder identificar neumotórax, tamponades y poder iniciar un manejo, a lo mejor hasta trombosis pulmonar. Y obviamente si se puede iniciar el tratamiento, pero lo que les digo, hasta el punto 8 es bueno, yo digo que no, ¿verdad? Es too late, o sea, es demasiado tarde esperarse al punto 8 para iniciarlo. Tómenlo en cuenta como una guía por si se les olvida. Pues acuérdense que hay que buscar las causas, pero si pueden de inmediato traten la causa desde el inicio. Y eso va a una reanimación enfocada en la causa, más que enfocada en la guía. Entonces hay que cambiar quizá por ahí esto, ¿verdad? Enfocarnos en tratar una reanimación en base a la causa del paro cardíaco y no más, y no nada más pues en lo que la guía dice, ¿verdad? RCP, adrenalina, RCP, adrenalina, RCP, adrenalina, desfibrilación. Busquemos la causa, agreguemos el sample, muchas veces no lo tomamos en cuenta, más en PALS, pero en adultos a veces lo dejamos a un lado. Síntomas, alergias, medicamentos, padecimientos crónicos, a qué horas comió, eventos que sucedieron. Entonces, quizá enfocarnos en esta reanimación en la causa, ¿verdad? Una reanimación enfocada directamente, si es posible, en la causa. A lo mejor es un paciente de trauma, entonces, pues a lo mejor buscarle hipercalemia, pues digo, está bien, pero a lo mejor es más fácil que le busque un neumotórax o un tamponaje cardíaco. Entonces, enfocados en la causa. El tiempo es importante. Y bueno, del otro lado, el paciente tiene un ritmo que no es desfibrilable. Ok. Y aquí empezamos con otra cosa importante, ¿verdad? Causas. Dice, administra adrenalina lo antes posible. Adelante, eso, esa no, vamos, como les decía, la adrenalina sigue siendo algo que vamos a utilizar. Y iniciar la RCP. Y aquí lo más importante, y siempre les hago esta pregunta y siempre caen, ¿qué es lo más importante en la actividad eléctrica sin pulso y asistolia? Y la respuesta siempre es RCP. Lo más importante es la causa. Imagínate que llega un niño, les digo, cuando tomamos PALS, un niño de 3 años, llega en paro cardíaco, le inicias RCP, le das ventilaciones, lo intubas y todo, pero no tratas la diarrea que tuvo durante toda la noche, no corriges la hipovolemia, pues no va a salir del paro. Igual en el adulto, ¿verdad? Si yo no trato la causa, pues no va a salir del paro. Entonces ahí es cuando entran ya este tipo de herramientas, ¿verdad? Entra el POCUS y actualmente, y quizá, no quizá, seguramente poco a poco más, el ultrasonido transesofágico. Podemos dar RCP y hacer un ultrasonido transesofágico, detectar alguna lesión miocárdica, detectar tampones cardíacos, detectar datos indirectos de embolismo pulmonar y a lo mejor trombolizar a un paciente durante la RCP. Y obviamente el ECMO, ¿verdad? ECMO es una herramienta que se está utilizando y que, ojo, prehospital lo está utilizando mucho en pacientes de primer mundo. Desde ahí, utilizar este dispositivo que lo que hace es que, pues, saca la sangre a través de una bomba, la oxigena y la regresa al cuerpo, ¿verdad? Obviamente no es tan sencillo como se dice, pero sí es un dispositivo que se puede utilizar y de hecho la mayoría de los artículos en urgencias son en prehospital. Entonces, oye, yo no sé de ECMO, bueno, pues hay que empezar a conocer qué es el ECMO, cómo se utiliza, porque a lo mejor nos va a tocar pronto saber utilizar un ECMO o cómo colocarlo o cómo utilizarlo y desde prehospital. ¿Verdad? Entonces, ya no nomás es canaliza al paciente a mi meta de avanzado. No, a lo mejor es que ahora coloca un ECMO desde el prehospital. Entonces, esto va a ir cambiando. Hay evidencia que funciona, hay mucha evidencia de que funciona, tiene limitaciones, ¿verdad? Obviamente tiene sus limitaciones y pues
Vamos a ver ahorita en cuanto a las indicaciones, pero vean ustedes esto. RCP convencional, tasa de supervivencia, 5 al 10%. ECMO, 20 a 40%, con un buen estado neurológico. Pues si yo estoy en la calle y me pasa eso, dame RCP convencional o un ECMO. Pues un ECMO, ¿verdad? Costo, es más costoso, claro. Pero en cuanto a su supervivencia, aquí lo pueden tener. Nosotros tocó en COVID un paciente, no voy a decir en qué hospital, pero nos tocó, salió, se fue a ECMO, estuvo creo que más de un mes en ECMO y después se fue a su... O sea, esto funciona. No a todos los pacientes, pero es importante que ya empecemos a ver esto como una realidad, que ya se está utilizando, que ya tiene tiempo que se usa, que no estoy descubriendo el hilo negro, pero que necesitamos empezar a empaparnos de esto y ya salir fuera de comprime, ventila, desfibrila. Tenemos que empezar a ver otras situaciones. Y para el ECMO necesito un acceso vascular. ¿Y cómo le voy a colocar el acceso? Con un eco. Es más fácil si sé utilizar esa herramienta. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del ECMO? Paro cardíaco refractario todavía. No de inicio, se sugiere que sea en paro cardíaco refractario, presenciado, con RCP inmediata de preferencia. Edad, ahí sí dicen menor de 70 años, obviamente por la supervivencia que tiene, obviamente que no tenga una causa que sea irreversible, es decir, un paciente terminal con un cáncer avanzado, pues no entra la causa potencialmente reversible. Buena condición basal previa, entorno con capacidad de ECMO inmediata, actividad eléctrica organizada. Contraindicaciones, no vi el paro, más de 10 minutos de RCP, enfermedad terminal, trauma incompatible con la vida, obviamente, ausencia de infraestructura y asistolia prolongada sin causa. Son algunas de las contraindicaciones. Entonces, tiene sus indicaciones claras y es una buena herramienta que pudiera ser de manera útil a futuro, ¿verdad? Sus indicaciones, pues ya las vimos ahorita. Entonces, a futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? No sabemos, pero algo tiene que cambiar, ¿verdad? La intención es que el paciente no caiga en paro, ¿no? Y entonces actualmente el uso de modelos entrenados con información nos pueden monitorizar signos vitales, detectar patrones de deterioro y avisarnos que el paciente va a caer en paro. ¿Sí? Dentro del ACLS, si lo leyeron, decía que hay un equipo de respuesta inmediata, que ese equipo de respuesta inmediata se encarga de detectar al paciente que puede llegar a caer en paro. Bueno, ya hay algoritmos o están empezando a haber algoritmos de inteligencia artificial para poder detectar esto. Los smartwatch, los monitoreos en casa, todo eso va a empezar a cambiar. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, hay modelos que se utilizan con obviamente mucha información, muchos casos, y la IA detecta estos patrones que preceden al paro, como la disminución de la variabilidad del pulso, cambios en la presión arterial, taquicardias no sostenidas, y nos pueden dar una detección temprana. Ahí hay unos ejemplos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar y que te pueden decir hasta 24 horas antes que ese paciente puede caer en paro. El e-card electrónico, todos estos obviamente, pues hay algunos que ya están dentro del expediente electrónico en algunos lugares de primer mundo, otros que están en investigación, pero sí, fíjense, o sea, de 1 a 24 horas antes te dicen si el paciente tiene riesgo de caer en paro. Entonces, a veces ya no es de que te esperes hasta que caiga en paro para actuar, desde antes. Ahorita la meta que es, pues que caiga en paro y que todo llegue lo más pronto posible. Ahora ya es como, va a sonar como viejito, como en la película de Minority Report, que decía desde antes de que pasara el evento, ya estaban arrestando al delincuente, ¿no? Pues aquí lo mismo, empieza a haber datos o información que nos puede decir desde antes que esa persona puede caer en paro cardíaco para tratar de atenderla antes de que esto suceda. En urgencias, dispositivos de retroalimentación inteligente. Les decía a los desfibriladores, ya te dicen si es un ritmo desfibrilable o no, aunque estés dando la RCP, te dicen la profundidad, la velocidad de las compresiones, el ultrasonido guiado por IA, ya no nada más es el eco, ahora es guiado por IA que te ayuda a identificar, ahí está General Electric, ese que está ahí es un ultrasonido guiado por IA que te ayuda a detectar también la función cardíaca, cálculos importantes para el flujo coronario, desfibrilaciones con algoritmos inteligentes, la capnografía con inteligencia artificial y obviamente hablando de accesos vasculares, pues integrada con ecógrafos, reconocimiento de estructuras anatómicas. Oye, no le encuentro vena. Bueno, pues ya hay robots inteligentes que pueden ayudar a canalizar a un paciente que te dicen, ahí está la vía
Inclusive ya está en experimentación manos robóticas para tener un acceso vascular. Entonces, bueno, pues a veces dices, oye, ya no tengo gente para la reanimación, tú quieres que le ponga 7 gentes al código para que funcione y a lo mejor, mira, ahí está después las manos, ¿va? ¿Quién sabe? Obviamente estoy diciendo muy exagerado. En octubre del 22 de este año salen las nuevas guías